Es la práctica del Islam conforme a la Biblia. El Islam es una de las religiones monoteístas más grandes del mundo, fundada en el siglo VII en la península arábiga por el profeta Mahoma. La fe islámica se basa en el Corán, que los musulmanes creen que es la revelación final de Dios, y en los hadices, que son recopilaciones de las palabras y acciones del profeta Mahoma. Sin embargo, para abordar la pregunta de si la práctica del Islam es conforme a la Biblia, debemos comparar las enseñanzas fundamentales del Islam con las enseñanzas de la Biblia, que es el texto sagrado del cristianismo y el judaísmo monoteísmo en el Islam y la Biblia Islam. El Islam es estrictamente monoteísta. La declaración central de la fe islámica es el Shahada, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Alá es el término árabe para Dios y se refiere al mismo Dios adorado en el judaísmo y el cristianismo. El monoteísmo islámico es absoluto, rechazando cualquier forma de politeísmo o asociación de compañeros con Dios, Shirk Biblia. El monoteísmo es también una enseñanza central en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Shema de Deuteronomio 6:4 dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el Nuevo Testamento, Jesús reafirma esta creencia en Marcos 12:29. Por lo tanto, en términos de monoteísmo, hay una alineación básica entre el Islam y la Biblia, la naturaleza de Dios Islam. En el Islam, Dios, Alá, es único, trascendente y no tiene igual. Dios no tiene hijos ni asociados y es incomprensible en su totalidad. Los 99 nombres de Alá en el Islam describen sus atributos, como el misericordioso, el compasivo y el omnisciente Biblia. La Biblia también describe a Dios como único, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Sin embargo, el cristianismo introduce la doctrina de la Trinidad, que no está presente en el Islam. Según la Trinidad, Dios es un ser en tres personas, el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esta doctrina es considerada blasfema en el Islam, que ve a Dios como absolutamente indivisible. Jesús en el Islam y la Biblia Islam, en el Islam, Jesús, Isa, es considerado uno de los grandes profetas, pero no es divino. El Corán afirma que Jesús nació de una virgen, realizó milagros y fue un mensajero de Dios. Sin embargo, el Islam niega a la crucifixión y resurrección de Jesús, creyendo que fue llevado al cielo por Dios y que regresará al final de los tiempos Biblia. El cristianismo enseña que Jesús es el Hijo de Dios, parte de la Trinidad, y el Salvador de la humanidad. Los evangelios narran su crucifixión, muerte y resurrección, eventos centrales para la fe cristiana. La resurrección de Jesús es vista como la prueba definitiva de su divinidad y el fundamento de la esperanza cristiana en la vida eterna, 1 Corintios 15 y 14-17, Escrituras Sagradas. Islam, el Corán es considerado la palabra final y completa de Dios, revelada a Mahoma a través del ángel Gabriel. Los musulmanes creen que el Corán es infalible y perfecto, y que corrige las corrupciones que, según ellos, han afectado a la Torá y el Evangelio Biblia. La Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, es vista por los cristianos como la palabra inspirada de Dios. Los cristianos creen que las escrituras son suficientes y autoritativas para la fe y la práctica. La Biblia contiene relatos históricos, poesía, profecía y cartas apostólicas que forman la base de la fe cristiana, salvación y justicia Islam. En el Islam, la salvación se obtiene a través de la fe en Dios y las buenas obras. El día del juicio es un concepto central, donde cada persona será juzgada por sus acciones. El cumplimiento de los 5 pilares del Islam, Shahada, Salat, Zakat, Saum y Hajj, es fundamental para asegurar un lugar en el paraíso Biblia. El cristianismo enseña que la salvación es un regalo de Dios, alcanzado por la gracia a través de la fe en Jesucristo, Efesios 2, 8-9. Las buenas obras son una evidencia de la fe verdadera, pero no son el medio para obtener la salvación. La justificación, o ser declarado justo ante Dios, es posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, que expía los pecados de la humanidad, Romanos 3 y 23-24. Concepto de profetas Islam, el Islam reconoce a muchos de los profetas mencionados en la Biblia, incluyendo Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Mahoma es considerado el último y mayor de los profetas, el sello de los profetas, Biblia. La Biblia presenta a los profetas como mensajeros de Dios que entregan su palabra al pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías, que los cristianos creen que se cumplió en Jesucristo. El Nuevo Testamento no menciona a Mahoma y no deja espacio para la necesidad de un profeta posterior a Jesús, quien es considerado la revelación final de Dios, Hebreos 1, 1-2.
Prácticas religiosas Islam. Las prácticas religiosas islámicas están claramente definidas en los 5 pilares. Estos incluyen la declaración de fe, Shahada, las oraciones diarias, Salat, la limosna obligatoria, Zakat, el ayuno durante el mes de Ramadán, Saum, y la peregrinación a la Meca, Hajj. Estas prácticas son esenciales para la vida espiritual y social de un musulmán. Biblia. El cristianismo también valora la oración, la caridad y la adoración, pero no las prescribe de manera tan estructurada como los 5 pilares. La oración es una práctica fundamental, Mateo 6, 5-13, y la caridad es vista como una expresión del amor al prójimo, 1 Juan 3 y 17. Los sacramentos, como el bautismo y la comunión, son actos importantes de fe y obediencia, pero no son equivalentes directos a los 5 pilares del Islam. Conclusión. Aunque el Islam y la Biblia comparten algunas creencias y prácticas comunes, hay diferencias fundamentales en sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, la persona y obra de Jesús, la fuente de revelación y el camino a la salvación. La estricta interpretación monoteísta del Islam difiere de la doctrina cristiana de la Trinidad. Asimismo, la visión islámica de Jesús como un profeta contrasta significativamente con la creencia cristiana en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Estas diferencias teológicas y doctrinales reflejan la diversidad y complejidad de las religiones abrahámicas. Si bien ambas religiones buscan una relación con el mismo Dios único, sus caminos y comprensiones de esa relación varían de manera significativa. Por lo tanto, la práctica del Islam no puede considerarse conforme a la Biblia en todos sus aspectos, aunque sí comparte algunas similitudes básicas en su enfoque monoteísta y en su respeto por los profetas bíblicos.